Sí, estaba contento porque, pues sí, era la primera, ya había estado claramente una invitación así, muy lindo. Muchas gracias. Te dejo. Sí, ya. Creo que a mí no me dejó un comentario, porque Sí, al menos no me aparece. de que hay que vernos, y por eso quería preguntarte de los tiempos, ¿cómo andas esta semana? Bien, realmente nada más me voy a durar 2 días. ¿Qué día vienes? Lunes y jueves. Ok, pero el jueves te queda muy presionado por... No, el jueves tenemos clase, ¿no? Sí. Clase. Pero muy presionado para hacer la entrega del sábado, ¿quieres que nos veamos antes? Porque el jueves nos podríamos encontrar. En realidad ya está bien tu trabajo, pero ¿Qué es esto? P3. Ah, no lo he habilitado, es una entrega más del marco teórico. Ok, tendría que ver. Va a ser como más, para hacerlo más específico, Sí. la tercera entrega. Sí. No, yo creo que igual sí, nos vemos el jueves. Ah, bueno. Sin problema. ¿A qué hora llegas? Llego como eso a las 3:40, porque tengo clases desde las 4 de la tarde. Entonces, pues igual y terminando lo del claustro, podría. ¿Hasta qué horas? Porque ese tengo clases todo seguido. Ah, Por eso sí. Sí. Sí, sí. Te digo, puede ser en línea, ¿cómo no te queda otro día? El miércoles tengo libre después de las 2 de la tarde. Lo que pasa es que también trabajo en las mañanas. Entonces. ¿Cómo anda los marcos? Mañana tengo clase de 4 a 5:30 y después de 7:30 a 9. ¿De 4? A 5:30 y después de 5:30, perdón, de 7:30 a 9. Eso, como vernos unos 15 minutos a las 6 o a Okay. las 5. Ah, no, simplemente. Eso, a las 6. Ok, el día de mañana, ¿verdad? Sí. Voy a enviar una. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz cumpleaños. Ah, muchas gracias. Gracias. ¿Te pasó bien? Muy bien, muchas gracias. Pero primero la entrega la vio bien, amigo. Excelente. Ok, ok. Excelente. Vamos bien. Se denota que. Hola, doctor. Karina. Sí, yo encontré una estrategia.
La voy a replicar donde yo vea Gracias. Hola. Compartir pantalla. En nosotros 5:30 y luego en hora libre. Y luego ya. Que va a venir una. Le cayó. Tuve muy bien que y le dijimos, vamos a ir a caer. Ah, la próxima clase. La de ya, de ahí nos vamos a lo de Compañeras, la idea es de que esta semana vamos a tener asesorías puntuales sobre sus trabajos. Entonces, para que vean cómo andan de agenda. ¿Qué días pueden? Sobre bien. Mañana, ¿cómo andan? mañana. Tenemos que presentarlo. Así que vamos. 5:30. De 5:30 a 8:30 tengo clase. Ah, entonces antes. Yo de 4 a 8:30. Porque tengo la de 4 a 7. La que tengo. Por ejemplo, por ahí de las de mediodía. No. Sí, a la 1. Es mi hora de comida en el trabajo, entonces hay que aprovechar. Son como 15 minutos. Sí, no pasa nada. Sí, a mí me tocaría de 1:15 a 1:30. ¿Puede ser esa hora? Ah, bueno. Ok. Les voy a ver una liga. Gracias, doctor. Sí, pero podemos recomendar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adiós. No, con mi inicio. Ah, bueno. Yo también. Voy a más cortito. Nos hace falta leer. Silvana. Falta Silvana. Mariana. Nada más. Nada más falta Silvana. Sí, nada más falta Silvana. Ay, ya no. Yo casi me voy a trabajar. Trabajo. Porque no puedo decir ahí. Más. A ver, le pongo en el grupo. No me encanta. Sí. Yo. No. No te digo. Dile que mandaron un correo. A ver. El doctor Eduardo Aguilar. Ah, o sea, no existe. Pero es muy primo. O sea, es Ah. Vamos a literal, no echamos matitas, ¿no? Pues sí. Ah, o sea, el concepto es un fantasma. No existía. Yo pensé que me estaban engañando o algo así. De que estaban haciendo como una tranza. O alguna chica fantasma.
Ah, bueno, sí. Sí, yo me fui, la verdad, disculpen. Ya va como que. Yo estoy así. Sí, ahorita me marca para ver. Hay una. No sé, nunca los he comprado aquí como paquetito. No, es que depende de qué le pongas. Si nada más compras productos, pues eso se puede comprar en diferentes formatos. Pero si quieres que eso y los días. Según yo, pero la última vez que compré. Eso yo lo pensé mucho. Mejor compro la pizza. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué con lo que es? Las papas. Siempre me las picha Jorge. Ah. No, Dani. Es que sí le doy la R. Como que siempre que me lo pagan así. Pero. No, porque tienen toda la preparación de que mayonesa, que le puso nada más Es queso. elote y queso. Sino que cuando te cuestan así, yo los que tienen todo lo demás. No sé, no te cuentan. ¿Cuándo tienen ese tiempo esta semana para que nos podamos reunir? ¿Asesoría o...? De hecho, si vamos a hacer la clase, vamos a la Se me rompió el. El No, pero hormigón. justo hoy que tengo la blanca de mañana trabajo, me pongo tengo después de la... como que como tengo un uniforme, me hago mi propio uniforme. Nada más me tarda un poquito. Así que. Ah, ok. Y el viernes Sí. El miércoles yo no tengo clases. ¿Podrías Sí. Sí. miércoles como a las 12? Sí, está bien. y ya de que sí. A las 12 del día, ¿verdad? Sí, igual es viernes. Al Zoom. Para lo de las técnicas. Y lo dejé plantado. Se enojó conmigo. Ya no quiere que agende citas con él. Quiere que no le diga por Telegram. ¿Por qué? Porque estaba haciendo cosas de trabajo. Se me fue la hoja. ¿Qué te mando? Un voice note. Yo me imagino eso, hombre. Me dio mucha cosita. La verdad es que Sí. Ay, no, a mí me dio una con una en presencial. ¿Quién? Ah, sí, yo lo vi. O sea, ¿sí me gustó la clase? Yo lo respeto. sus clases eran mis favoritas. Sí me gustó mucho la Sí, clase. las mías también. Pero yo era el primer semestre que entraba a Logan. Ah. Sí, nos tocó una de octavo semestre que segundo. La de Estado de o sea, nos tocó con Alan Villavicencio, Ajá. con ellos. Entonces era de que nos comparaba demasiado. Nos con ellos. comparaba con ellos. Y nuestra Pero a mí calificación. nunca me fue mal. Pablo Sí, a mí me odiaba. O sea, yo presentaba, pues, le decía cosas. me decía, es que hablas como muy. Ay, y luego era muy. Es que muy enfrente de todo. O sea, que Es que. Sí, pero aparte, Philip dio clase. Pues si quieres cuando regresen. Sí, ya empezamos, sí. No, todavía no entrar. Sí, no le dejaban entrar, Sí, no le dejaron entrar, estábamos guardias ahí hablando, sí. pero
Con lo del correo, sí. Sí, o sea, hasta que ya le dijo el nombre de quien había mandado el correo. Ya. Sí, en cuanto regresen ya. Nosotros tomamos casos completos, pero parece que no va a llegar. Ah, sí. Entonces, Ay, no. igual la idea es de que quede grabado, porque todo este material, pues va, o sea, los subimos a redes, debe estar. Ah, sí, sí, perfecto. Ya, ya van a presentar. No, pues no van a graduar. Hasta Mayo. mayo. Ah, ok. Espera uno. Ajá, sí. Bueno, hagamos un círculo de catarsis. Hay prisa con... No, no hay prisa. Ya me atrasé mucho. Ya sé, ya voy. No, yo por mí, o sea, yo quisiera graduarme Digo, tampoco, pero mucho tiempo. ¿Por qué? Que no estoy lista para la vida. O sea, no estoy lista No, pero es para- una fase de negación. No, claro. Yo. No, o sea, yo no estoy lista para nunca sé que caminar los pasillos, de que, ok, si voy al trabajo y hacer una rutina y así, pero sé que eso no va a ser mi vida, sé que salgo de ahí es de que, voy a ver a gente, voy a sonreír, voy a tirar coto, de que, y así, y no estoy lista para que mi vida sea de ir a trabajar, morir y regresar a mi casa a dormir, y luego en la mañana del siguiente, y así, ¿sabes? Sí, sí. No, pero ahí, o sea, no, esto viene a la juventud, ¿sabes? O sea, aquí con todo de que... Sí, yo de hecho me robo su. De hecho, sí dicen eso, los maestros de universidad y de prepa se ven de que súper jóvenes, porque traen todo el de que, ¿sabes? Hay maestros de la edad de mi mamá que neta yo pienso que tienen como 10, 15 años menos. Sí. bueno, ustedes van a sacar su cita en esa. Ya, eso fue lo primerito. La cita en el SAT. No, a mí todavía no me la da. La cita No. de... Aún me la dieron luego. O sea, sí, carnal. A ver, ¿en cuál es chiste? No, nada, ¿Pero de qué cosa? No, es chiste. no es chiste. ¿Qué cosa es chiste de los niños? Sí. ¿Qué cosa? Pero. ¿Qué para poder? Una cita en el SAT para una Hay una chava que hace que te pongan el principio de la fila, pero cuesta 96 pesos. Eso es que. Ay, yo no sé qué. Yo no lo hice, yo la hice. Bueno, gente, O sea, compañeras, yo- compañeros, les presento con mucho gusto a la licenciada María Fernanda. Ella pues nos está acompañando, es el SODEM, trabajo el tema que nos va a presentar el día de hoy. La idea es de que haga una presentación alrededor de unos 40 minutos, ¿sí? Sí. 30, 40, y podamos generar un diálogo porque están, como he dicho, en una investigación. Al respecto, pues yo espero que saquen todas sus dudas sobre las investigaciones y que podamos hablar sobre todo del tema que es sumamente importante, el uso de las teorías, que además ella es experta, María Fernanda es experta. Y ver también un poco, pues, qué ha pasado después, ¿no? En tu experiencia, después de lo de... Pues muchísimas gracias por acompañarnos y el tiempo y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy les voy a hablar sobre investigación, sobre la geopolítica de las áreas de conservación, del régimen de conservación en áreas naturales con un enfoque en ecología política y el postestructuralismo. Ya. Bueno, aquí un poco de cómo está dividida la presentación de hoy. Primero vamos a hablar un poco del caso de estudio, que es la Reserva Biosfera de la Mariposa Monarca, entender cuál es el régimen de conservación que opera en esta reserva. Después pasaremos a hablar sobre el discurso internacional de desarrollo sostenible, para ligarlo con la perspectiva teórica, que es la ecología política y el postestructuralismo. Y hablaremos también sobre cómo la política medioambiental de México se basa en este discurso internacional o paradigma internacional
para crear pues la política. Y después pasaremos a hablar un poco sobre el rol del poder económico en la reserva, en el régimen de conservación de la reserva de la mariposa monarca, y pasaremos pues a las conclusiones. Entonces, empezando con la reserva biosfera de la mariposa monarca, esta es un área que abarca pues parte del estado de Michoacán y el estado de México, en los siguientes municipios. Es un área donde hay gran flora y fauna y especies endémicas, incluyendo la mariposa monarca, que recorre más de 4,000 kilómetros cada año desde Canadá y Estados Unidos para habitar los bosques de Oyamel en invierno. Aquí les puse otro mapa en donde se ve con mayor claridad cómo está dividida esta reserva. El color verde más oscuro es la zona núcleo de la reserva, en donde está prohibida cualquier actividad de tala, porque aquí en los puntos naranjas es donde están presentes las colonias de mariposas monarcas, y la zona verde más clara es la zona de amortiguamiento, que protege la zona núcleo y que a la vez se permiten ciertas actividades catalogadas como sostenibles. También cabe mencionar que en este territorio hay mucha lluvia, por lo que se capta mucha agua en cuencas y acuíferos. Aquí pues podemos ver todos los ríos que hay, y también es un área habitada por varias comunidades indígenas. En concreto, una de las comunidades son los Mazahuas, que aquí en este mapa los municipios con poblaciones Mazahuas son los que tienen rojo alrededor. Y bueno, el área de la reserva abarca más de 56,000 hectáreas, y pues como ya dije, es una zona de gran importancia porque se recargan varios acuíferos que a su vez están conectados con un sistema llamado Sistema Cutzamala, que lleva agua potabilizada y ya tratada a la Ciudad de México y Toluca. Entonces, ¿en qué se basa el régimen de conservación en la reserva? Bueno, por un lado, hay varios programas de ecoturismo en los que participan algunas de las comunidades locales, y por otro lado tenemos una herramienta llamada pago por servicios ambientales, que se define como la transferencia económica a los terratenientes o usuarios locales para que cumplan con la provisión de un servicio ecológico o del uso de la tierra del que dicho servicio depende. Más adelante lo veremos con mayor detalle, pero básicamente se paga a las comunidades que habitan el hábitat de la mariposa monarca para que sigan manteniéndolo como está, para protegerlo, y en este caso se le llamó Fondo Monarca a este fondo de dinero para pagarle a los terratenientes. Y además del estado de Michoacán, el estado de México y el gobierno federal también están implicados en este esquema, la WWF, la Fundación de Carlos Slim y la Fundación de David y Lucille Packard, que como dato curioso, David Packard es uno de los fundadores de la empresa HP. Y además de proteger el hábitat de las mariposas monarcas, también hay otra herramienta de PCA dirigido a los servicios hidrológicos de la región, que como mencionaba, pues son muy importantes. Aquí tenemos una línea del tiempo de cómo se fue configurando esta área natural protegida. En 1980 fue llamada Zona de Reserva y Vida Silvestre. En el 86 fue elevada a área natural protegida, para después en el 2000 ya ser catalogada como reserva de la biosfera. Se expandió ya al territorio que abarca actualmente, se expandió la zona núcleo y se creó el Fondo Monarca como parte de su régimen de conservación. Después en el 2006 se le incluyó a la Red Mundial del Hombre y la Biosfera por parte de la UNESCO, así como se declaró Patrimonio Natural Mundial en el 2008, también por parte de la UNESCO, y en el 2008 fue cuando se agregó esta otra herramienta de PCA,
dirigida a servicios ambientales hidrológicos. Ahora pasaremos a hablar sobre el discurso internacional de desarrollo sostenible, un poco de los antecedentes de cómo se fue construyendo este paradigma. Primero hay que mencionar que en la década de 1970 fue cuando comenzó una mayor conciencia y movimiento ambiental en esta década. Y una de las primeras conferencias para abordar el tema fue la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo en 1972, a partir de la cual se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se empieza a tomar en cuenta pues los efectos secundarios de las actividades humanas para proteger a las generaciones actuales y futuras. Y bueno, después en la década de 1980 se crea la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y el reporte de Brundtland de 1987, que es el primer documento en hablar sobre el concepto de desarrollo sostenible como tal, definiéndolo como el desarrollo que cumple con las necesidades actuales sin afectar la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y bueno, en esta década la política mundial, la política medioambiental a nivel global se empezó a basar mucho en la modernidad liberal occidental, incluyendo la idea de que la protección ambiental forzosamente tiene que estar acompañada del crecimiento y el desarrollo económico. Después tenemos la Cumbre de Río en 1992, en la cual México participó, y a partir de esta conferencia, de esta cumbre, se crean diversos acuerdos, como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración sobre Principios Relativos a los Bosques, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica y la Agenda 21. Que en este documento ya puntualmente se empieza a incluir el término de servicios ambientales o ecosistémicos dentro de su texto. Entonces, así fue como se fue construyendo este paradigma, que se basa en varios supuestos. En primer lugar, que ya existe una cultura económica dada, en donde la naturaleza representa un conjunto de insumos a los que se le puede asignar un valor monetario, y que son benéficos para los seres humanos y sujetos a ser poseídos. Muchos de estos documentos promueven la protección ambiental desde una racionalidad instrumental y se expone que el desarrollo sostenible siempre viene acompañado del objetivo de crecimiento económico o incluso pues seguir con la acumulación de capital. Y dentro de este paradigma, como ya mencioné, está la valoración de servicios ambientales. Entonces, vemos cómo el paradigma de desarrollo sostenible, a partir de estas décadas, comenzó a ser representado como la solución suprema ante la crisis ambiental y también la liga entre desarrollo, crecimiento económico y medio ambiente. Y de acuerdo al autor Michel Eve, esta discusión internacional ha pasado por 3 etapas. En los 70s, por primera vez empezó a hablar, bueno, no por primera vez, pero con mayor atención sobre la crisis entre la economía y el medio ambiente, la naturaleza. Pasando en los 80s, empezó a crecer pues la conciencia de que esta problemática tiene una dimensión global, y finalmente en los 90s empezaron a buscar factores de rentabilidad para las soluciones medioambientales. Aquí veremos puntualmente qué son los servicios ambientales. Estos son entendidos como beneficios extraídos de la naturaleza o de recursos naturales que satisfacen necesidades humanas. De acuerdo a la evaluación de ecosistemas del milenio, se pueden clasificar en 4 categorías. Los de provisión de servicios, como agua y alimento; los servicios regulatorios, como la regulación del clima y de desechos; y servicios culturales, como los usos recreativos de áreas naturales, como el ecoturismo; y servicios de apoyo, como los ciclos de polinización y de nutrientes.
Entonces, dentro de este concepto, pues tenemos varios supuestos. En primer lugar, que hay una clara separación entre las sociedades humanas y el mundo natural, que la complejidad de la naturaleza puede ser reducida a considerarse como insumos que pueden ser medidos y asignados un precio, y que la problemática ambiental representa una problemática técnica. Y también tenemos lo que Fletcher y Busher llaman la presunción de PCA, que es básicamente que la creencia de que además de ser la causa de la crisis medioambiental, el capitalismo neoliberal representa la solución para esta, es decir, las mismas lógicas de la causa se utilizan para crear y diseñar estas soluciones medioambientales. Pasando a la perspectiva teórica que utilicé en mi investigación, me basé en la ecología política, que es entendida como un marco analítico para abordar problemas socioterritoriales desde una postura crítica, entendiendo que el cambio ambiental está relacionado con procesos sociales y políticos a diversas escalas, y que para entender mejor la problemática de la degradación ambiental, es importante vincular el análisis con las relaciones sociales de producción y la distribución de poder, según Calderón Contreras. Y dentro de este marco analítico hay algunos autores que hablan desde una perspectiva más materialista, como lo es el marxismo, que se enfoca en cómo se distribuye desigualmente los recursos. Aquí no sé si llevaron la clase con Jason, pero David Harvey, por ejemplo, hablaba de la acumulación por desposesión. Y por otro lado tenemos autores de la corriente postestructuralista, con un enfoque más en el análisis del discurso, que en este caso veremos pues el discurso de desarrollo sostenible. El discurso aquí es definido como un campo de conocimiento en donde que es constituido por una relación de poder. También tenemos el concepto de gubernamentalidad, que se entiende como una racionalidad de gobierno o la internalización de un discurso por parte de quienes reciben ese discurso y que por consiguiente actúan de acuerdo a dichos postulados. Y por último, tenemos el concepto de performatividad, que se define como la reiteración forzada de normas, de acuerdo a Judith Butler, que Judith Butler utilizó este concepto para hablar sobre cómo se construye el género, cómo se performa el género, pero puede ser aplicado a numerosas situaciones y construcciones sociales, y básicamente es cómo la expresión de determinadas ideas conllevan a la puesta en marcha de acciones y consecuencias socialmente vinculantes. Y para que esto suceda, tiene que tener una característica reiterativa, es decir, constantemente ser reproducido para que se construya lo que busca construir. Ahora, parte del enfoque de mi investigación es tomar el neoliberalismo como una gubernamentalidad, basándome en la teoría de Michel Foucault, entendiendo al neoliberalismo como una manera de organizar las relaciones sociales basándose en una racionalidad dictada por el mercado. Y como una gubernamentalidad, Michel Foucault lo explica como una racionalización sobre el arte de gobernar económicamente a la sociedad y a los individuos por medio del modelo de la competencia y la forma de empresa, siendo la libertad individual una de las herramientas por medio de la cual sería el comportamiento de los individuos. Y Michel Foucault explica que el neoliberalismo no fue diseñado como un mercado laissez-faire como tal, sino que asume que el Estado tiene que estar constantemente interviniendo y reproduciéndolo para que pueda ser sostenido, para que las estructuras apropiadas del mercado sigan operando. Y bueno, también lo que explica Michel Foucault es que el fin último o lo que busca esta gubernamentalidad es crear una sociedad sujeta a la dinámica de la competencia, o una sociedad en donde el individuo produce para maximizar su capital y participar en el mercado global. Como cualquier gubernamentalidad,
hay ciertos principios que se internalizan. En este caso, pues son varios de los valores de mercado que ya abordamos, el énfasis en la libertad individual y el modelo de la competencia y la forma de empresa. Ahora, parte de la investigación también es entender los pagos por servicios ambientales como un acto performativo de la gubernamentalidad neoliberal. En este sentido, entendemos, hay que recordar que la performatividad es como el discurso, el poder reiterativo del discurso en producir y sostener una construcción social, que en este caso es cómo percibimos nuestra relación con la naturaleza y cómo construimos pues las soluciones ante la crisis ambiental. En este caso, lo que se impulsa al proponer los arreglos de PCA como una alternativa funcional a otras políticas medioambientales es que se interprete la naturaleza, como ya lo dije, como la naturaleza como servicios ecosistémicos a ser intercambiados por usuarios autointeresados y racionales. Y la narrativa que se está reproduciendo pues tiene que ver más bien, esta narrativa va en contraste con muchas otras formas de ver la naturaleza que ya platicaremos más adelante, y lo que se promueve es una visión neoliberal de cómo manejar la conservación utilizando las mismas fuerzas y la misma lógica que están causando el deterioro ambiental en primer lugar. En este sentido, el mercado como espacio performativo, por medio del PCA, se traslada a esta misma lógica de mercado a ámbitos de actividad no económicos, que es la conservación. Y pues, ligado con esto, vemos que existen en el discurso, varios procesos de economización de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el concepto de privatización, que es establecer derechos de propiedad con el fin de comenzar a comerciar servicios ecosistémicos. Marketization, que es hacer enajenables cosas que anteriormente no podían fungir bajo una lógica de mercado. Regulación y facilitación de mercados son todas esas medidas que se toman para poder facilitar estos arreglos. La mercantilización es expandir el comercio a áreas que previamente no figuraban parte de él. La monetización es el intercambio de valores por medio del establecimiento de precios. La financiarización es incluir elementos dentro de la circulación financiera cuando antes se encontraban fuera de ella. Y el término commoditization, que es definido como transacciones genuinas de mercado. Y bueno, ya por último, como parte del marco teórico, otro concepto importante es el de selectividades epistémicas, entendida como las prácticas que privilegian ciertas narrativas y percepciones sobre problemas arriba de otras, ¿no? Y en este caso vemos cómo las selectividades epistémicas conllevan a interpretar la naturaleza de cierta forma, que en este caso es como capital natural, al que se le puede asignar un valor monetario. Pasando a la política medioambiental de México, es importante destacar que si bien desde el siglo XIX ya se habían declarado varias áreas naturales protegidas en el país, siendo la primera el desierto de los Leones en 1876, fue a partir de finales de la década del siglo XX que ya se empieza a esbozar una política ambiental como tal en el Estado, influenciado por supuesto por lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, todas las conferencias y documentos en los que México participó, así como las presiones de Estados Unidos en los 90s para que México tomara ciertas medidas ambientales previo a firmar el Telecán. Entonces, uno de los primeros documentos en donde podemos ver los inicios del discurso de desarrollo sostenible en la política ambiental de México es en la creación de la Comisión Nacional de Agua en 1989, en donde incluso se habla sobre atender las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras.
Después con la creación del Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente en 1992, se habla sobre conciliar el crecimiento económico y la protección de los recursos. Después, con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 1994, se introducen estos conceptos que ya abordamos de bienes y servicios ambientales, desarrollo sustentable, la evaluación económica del capital natural. En la Ley General de Equilibrio Ecológico del 96, lo mismo, se vuelven a repetir estos conceptos, y de cómo el aprovechamiento sustentable tiene que ser compatible con la obtención de beneficios económicos. En la Ley General de Desarrollo Forestal del 2003 se repiten estos mismos conceptos, y a su vez en el diseño de la política pública, en los sexenios que corresponden al marco temporal de la investigación, que son los sexenios de Fox y Calderón, en el Plan Nacional de Desarrollo se vuelven a repetir pues estas mismas ideas, el paradigma de desarrollo sostenible, el capital natural, el fortalecer la investigación científica. Después en el plan de Calderón se incluye la definición de desarrollo sostenible, también el objetivo de lograr un balance entre las actividades productivas y la protección al ambiente para propiciar los bienes y servicios ambientales. Después también, bueno, lo mismo aquí en este plan de 2007-2012, y también dentro de estos sexenios se crearon planes estratégicos forestales y un plan nacional forestal, en donde puntualmente se habla del potencial productivo de ecosistemas forestales, de propiciar la valoración de servicios ambientales, desarrollar su mercado y sus derechos de propiedad. También aquí en el Plan Nacional Forestal se habla de propiciar la valoración de los servicios ambientales para crear y desarrollar su mercado. Entonces, si bien vemos que en el discurso podemos identificar varios de los procesos de economización de la naturaleza que hablamos anteriormente, como marketization, regulación, facilitación de mercado y mercantilización. Y bueno, ante esta política ambiental, ya vimos, por medio de su agencia performativa, pues es fácil percibir la naturaleza en términos de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque se reconoce que traen ciertos beneficios para las sociedades humanas, incluyendo el suministro de agua a Ciudad de México y Toluca. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues que se cuantifican las funciones de los ecosistemas y se les asigna un valor monetario. Y se construye una determinada manera de percibir y interactuar con la naturaleza. También cabe destacar que la elección de PCA como parte del régimen de conservación en este territorio se dio de una manera vertical, es decir, hubo serias limitaciones en el proceso de participación de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, y también con respecto al acceso al agua de las comunidades indígenas, que se esperaría que fuera suficiente por las vastas cuencas que hay en su territorio, también hay una relación de poder desigual debido a que se prioriza el suministro de agua a las ciudades en detrimento de las comunidades rurales. Y bueno, en este sentido podemos entender esta relación de poder desigual. Y si bien ya existía esta asimetría desde antes de que existiera el paradigma de desarrollo sostenible, se convierte en la nueva lógica y justificación para reducir el control de las comunidades sobre su propio territorio. Y en este sentido, el discurso de desarrollo sostenible ignora las diversas desigualdades y diferencias culturales respecto a los recursos medioambientales, como afirma Banerjee. Y como afirma este autor, en lugar de empoderar a las comunidades campesinas a lo largo del mundo, las políticas medioambientales de conservación más bien transfieren el control y de los derechos de propiedad y recursos a instituciones internacionales y nacionales que han fallado a estas poblaciones por muchas décadas. Y bueno, aquí a grandes rasgos tenemos como la política ambiental mexicana
A partir de ella se crea el régimen de la mariposa monarca, el régimen de conservación, utilizando los instrumentos de Fondo Monarca y ecoturismo. El Fondo Monarca pues, es un instrumento de PCA, en donde claramente pues, se define a la naturaleza en términos de servicios ecosistémicos o medioambientales, que a su vez este es un concepto que proviene del discurso de desarrollo sustentable a nivel internacional, y por lo tanto podemos ver esa interconexión entre ambas esferas que adoptan pues, este discurso de economización de la naturaleza. Y bueno, ¿cómo contrasta esta episteme mercantilista con varias de las cosmovisiones indígenas en los territorios? Bueno, en primer lugar, como ya había mencionado, esta episteme requiere que haya, o más bien se asume que las sociedades humanas están separadas del mundo natural, en contraste con muchas de las cosmovisiones indígenas que entienden la naturaleza en un sentido integral y como un sistema holístico. En la episteme mercantilista, uno de los objetivos principales es continuar con la acumulación de capital. Por lo tanto, la naturaleza es valorada en términos monetarios y percibida como capital natural y un bien económico. En contraste, muchas comunidades indígenas guardan una fuerte relación simbólico-afectiva con el territorio, que consideran como espacios de vida en sí mismos. Por ejemplo, las montañas y los cuerpos de agua fungen como geosímbolos, y de acuerdo al autor Mendoza Fragosa, este sistema holístico de las cosmovisiones indígenas puede entenderse como una ecofilosofía, en el sentido de que una forma de vida enlaza integralmente los ciclos humanos con su entorno natural. Y bueno, ahora pasaremos al rol del poder económico que participa en la región. Como ya mencioné, algunos de los actores que participan en el Fondo Monarca son parte de estructuras de capital global, como la Fundación SLIM, que por medio de publicaciones y documentos, además de la política ambiental de México, también promueve este discurso y paradigma de desarrollo sostenible, el percibir a la naturaleza como servicios ambientales y ligarlo con el objetivo de crecimiento económico. Concretamente, esto lo encontré en una publicación en colaboración con la WWF y Telcel. Y también cabe destacar que la Fundación SLIM o Carlos Slim puntualmente tiene también intereses económicos en la región, ya que por medio del Grupo Carso participa en una de las plantas de tratamiento del sistema Cutzamala. Y bueno, por otro lado tenemos a la Fundación Packard, en donde también por medio de reportes y documentos promueve este mismo discurso, puntualmente en un reporte del director del Programa de Conservación y Ciencias, Walter Reed, quien también fue parte de la evaluación de ecosistemas del milenio, una publicación internacional que contribuyó a reforzar la noción de servicios ambientales. En este reporte, Walter Reed habla de la naturaleza como un activo a ser protegido y que debemos utilizar una lógica de costo-beneficio para resolver o para entender la necesidad de resolver el deterioro ambiental. Entonces, pues aquí vemos cómo el poder económico de la Fundación SLIM y la Fundación Packard refuerzan estas selectividades epistémicas que ya abordamos, tanto por medio de su financiamiento como a través de reportes y publicaciones, de la noción de la naturaleza en términos de servicios ambientales, de que la conservación forzosamente va acompañada del crecimiento económico como objetivo y de la naturaleza como capital natural. Y en este sentido, al coadyuvar en la promoción de este paradigma, que se legitima mediante la política ambiental mexicana y la toma de decisiones, los actores económicos promueven una corporativización de la política, entendiendo que indirecta o directamente también promueven esta construcción social del problema ambiental. Y también a la vez se performa la gubernamentalidad neoliberal,
debido a que se vuelve a reiterar este discurso. Y bueno, ya pasaremos a las conclusiones de la investigación. En primer lugar, pues a través de esta investigación vemos cómo se ha promovido y fortalecido el paradigma de desarrollo sostenible, que a su vez funge de base para la política ambiental de México, y que dentro de este paradigma funciona bajo una racionalidad económica instrumental que conlleva reducir a la naturaleza en términos de capital natural, de servicios ecosistémicos, y que siempre la conservación es un medio para continuar con el desarrollo y crecimiento económico. Yo aquí también menciono algo que de los autores Sánchez Carrasco y Hernández Hernández, que hablan de cómo en los planes nacionales de desarrollo de México se promueve un enfoque economicista para los problemas ambientales, es decir, se plantea una solución desde una matriz económica en lugar de partir de que se debe de transformar el sistema en su totalidad, ¿no? El modelo económico capitalista. Y en este sentido también la conservación ha incluso quedado supeditada a intereses económicos, y se ha naturalizado este discurso de mercantilización de la naturaleza, tanto a nivel nacional como global. Y bueno, ante las fallas de este régimen de conservación, que como sabemos no ha funcionado muy bien, las poblaciones de mariposas monarcas sigue decreciendo, muchas de las comunidades pues no han recibido los mismos beneficios equitativamente del Fondo Monarca, pues surge la necesidad de replantearnos los supuestos, las narrativas y las ideas que fungen como base para la toma de decisiones y el diseño de políticas medioambientales. Como cualquier gubernamentalidad, el neoliberalismo no representa una realidad estática o ya dada, sino que es constantemente reconstruida por medio de significados simbólicos. Y así como es reconstruida y construida, es posible construir otro tipo de realidades y partir de distintas premisas para abordar la crisis medioambiental. Pero bueno, como primer paso, es importante pues entender que el discurso actual es un reflejo de varias relaciones de poder, las cuales han mostrado afectar de manera desproporcionada a pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas, y por lo tanto una alternativa podría ser adoptar distintos paradigmas, como aquí les pongo, en mi investigación usé el ejemplo del paradigma del buen vivir, en donde la naturaleza y la naturaleza son inseparables y no se parte de los problemas medioambientales en términos de externalidades, ¿no? Sino que se busca llegar al bienestar social y medioambiental de arriba, de abajo para arriba en lugar de arriba para abajo. Y bueno, ya como parte de las limitaciones de mi investigación, algunos elementos que me hubiera gustado a lo mejor considerar o profundizar más son el derecho humano a la consulta previa de las personas y pueblos indígenas, las desigualdades en la recepción de beneficios del programa, de los programas medioambientales en relación a género y tenencia de la tierra. También otro dato que me pareció interesante es el rol de los grupos criminales en la deforestación y plantación de aguacate en la reserva a raíz de la mayor demanda de este producto en Estados Unidos y las implicaciones de la posible reapertura de una mina dentro de la reserva de la mariposa monarca por parte del Grupo México. Y pues bueno, eso fue todo. Estas son mis referencias. No sé si tienen alguna duda. Yo quisiera que tomaran la palabra, pero antes me voy a permitir dar un comentario.
porque lo que María Fernanda nos está presentando acá es una investigación de alto nivel, ciertamente. El trabajo que hace es agarrar un hecho social que tiene que ver con la sociedad y la naturaleza y desmenuzarlo, reinterpretarlo con diversas herramientas teóricas y darnos luz sobre una realidad distinta a la que aparentemente se nos propone. Eso es el trabajo de la ciencia, que nos permita comprender algo que a simple vista no lo tenemos, sino que hay algo como en el subsuelo, como abajo, y que a raíz de la reflexión y las bases, las referencias, la búsqueda y la interpretación, proponga en ese sentido una nueva realidad, ¿no? El trabajo científico se trata de eso, de reconstruir el conocimiento en aras de llegar, hasta en términos filosóficos, a una verdad mucho más amplia. Entonces, lo que nos acaba de presentar, la verdad es de que es un trabajo que incluso pues fue reconocido, ¿no?, en el sínodo, y que yo espero que lo publique porque además es muy importante todo lo que nos está diciendo así, y también demostrar la capacidad de las personas que acá estudian de este tipo de nivel de realización de la ciencia. Pues en ese sentido, pues yo te agradezco mucho, ¿no? Y no sé si quisieran compartir alguna reflexión, pregunta, duda, comentario. Sí, Es que la tengo desde que comenzó. Entonces, ¿la teoría cuál era? ¿La de Michel Foucault o ella? sí, o sea, partiendo... ¿Pero cómo se llama? O sea, se llama... Postestructuralismo. ¿Cómo? Postestructuralismo. Okay. ¿Qué explica el neoliberalismo como gubernamentalidad neoliberal? Sí, o sea, como es una teoría que se enfoca en el discurso, en el análisis del discurso y cómo se construyen socialmente los problemas o las interpretaciones. Y dentro de esta teoría, yo tomé esos conceptos que son performatividad, gubernamentalidad y discurso, o sea, como tal. Y usé lo que Michel Foucault, las interpretaciones de Michel Foucault sobre el neoliberalismo como gubernamentalidad neoliberal. Ok, gracias. Sí, bueno, mi pregunta era más que todo, ¿cómo dice dentro de la economía política el marxismo con el postestructuralismo? Porque, o sea, a mí, por ejemplo, en mi investigación también me gustaría unir de que, pues, dos teorías, pero yo quiero saber más que todo la manera de que tú lo hiciste. Bueno, no las uní como tal en mi investigación. En mi estado del arte quise como que explorar estas dos vertientes de la ecología política. O sea, más que nada en mi estado del arte sí hablé un poco sobre cuáles son estas dos perspectivas y ya especifiqué yo en mi trabajo que yo me iba a ir por el postestructuralismo. Pero de que hay forma de ligarlas, sí la hay. Nada más yo me quise pues enfocar en el discurso y no en la parte material. Y por ejemplo, en el caso del marxismo, ¿me quisiste poner en tu presentación que también tomé en cuenta esto o también existe esto, por así decirlo? Sí, o sea, de que existe esta otra perspectiva, pero yo me fijo, ajá. Ah, ok. ¿Está Silvana? No, la verdad, no, solamente que me gustó mucho porque también actualmente mi tema lo quiero hacer algo relacionado con comunidades indígenas, una empresa transnacional francesa, entonces la tengo, ahorita estoy como procesando todo, me disculpo también por llegar tarde, pero la verdad, muchas felicidades y sigo analizando todo. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, sobre los conceptos que ponías en la presentación, ¿tuviste que ver en qué coincidían diversos autores para desarrollar el concepto, para redactarlo, o solamente te ibas con lo que uno de los autores mencionaba sobre determinado concepto? Sí, encontré que habían varios autores que coincidían, por ejemplo, con este concepto del neoliberalismo como gubernamentalidad. Entonces sí procuré, o sea, basarme, por ejemplo, en lo que
Michel Foucault, que fue el primero en desarrollar como esta liga, y pues también leerlo a través de otros autores para pues tener distintas perspectivas o complementar como esa explicación en mi texto. Ok, pero los conceptos los terminaste por desarrollar tú con ayuda de los autores. Ajá, y ligarlo con mi caso de estudio. Ah, perfecto. Okay. Pero mencionas a ella porque es como tu Es como- autor principal. Ah, perdón, a él. Perdón. Bueno, mencionas a esta persona de que como porque es tu autor principal. Ajá, Ok, sí. ok. Yo creo que sería muy rico que nos compartieras cómo fue tu proceso de análisis, es decir, cómo todo esto que ya hiciste de análisis teórico, luego pudiste desenvolverlo con la realidad, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa conexión? Sí. Que esto no lo hacen ahora, sino el siguiente semestre, ¿no? Claro. Pero ¿cómo fue? Bueno, como mi teoría se enfoca en analizar el discurso, yo me fui directamente pues a los textos y los documentos en los que podía identificar cómo se construye este discurso. Entonces, también me sirvió mucho las clases de la doctora Carolina, no sé si llevaron clases con ella, de analizar el marco legal y el diseño de la política pública, porque sabía que en estos dos ámbitos podía pues encontrar cómo se traducía el discurso internacional a México. O sea, cómo México lo adoptaba y lo plasmaba tanto en sus leyes, en sus instituciones medioambientales y en sus planes. Entonces, a mí pues, me sirve mucho ver eso de cómo, porque los planes a fin de cuentas es puro discurso. O sea, si bien dicen que como objetivo tienen pues el proteger al medio ambiente, se puede quedar en discurso, no necesariamente si se desarrolla luego en acción. Entonces, pues como mi enfoque teórico era analizar el discurso, por eso decidí hacerlo de esa manera. Y lo mismo con los actores económicos, también me fui a cómo en diversos documentos o publicaciones también reflejan ese discurso. Sí, entonces, a partir de este hecho, pues, o sea, mi pregunta es si viste primero lo que decían los autores para luego relacionarlo con el hecho, o si fuiste como que sacando elementos del hecho para luego ir como... Mi proceso de tesis, fue medio complicado, bueno, no complicado, pero yo ya desde un inicio elegí mi caso de estudio, la reserva de la mariposa monarca, porque me interesaba mucho, se me hacía interesante que había muchos actores internacionales que participaban. Y en un inicio, en esta clase precisamente, yo había hecho mi protocolo desde una perspectiva teórica completamente diferente, desde la gobernanza global y de la cooperación entre países y todo. Y a partir de que tuve mi primera conversación con el doctor Eduardo, me inspiró ya no estaba yo muy contenta con lo que había hecho en la clase, en esta clase, en el siguiente semestre, y pues me empezó a interesar la ecología política, empecé a leer sobre la ecología política, y fue ahí donde decidí cambiar mi enfoque totalmente. O sea, empecé mi protocolo desde cero, pero decidiendo que me iba a quedar con el mismo caso, y pues vi el postestructuralismo, vi que se podía ligar mucho con lo que pues estaba ocurriendo en mi caso, y fue ahí como lo empecé a desarrollar. Que en ese sentido es muy interesante cómo desde un marco teórico el hecho social se puede interpretar de una manera, pero desde otro marco teórico exactamente lo mismo lo vemos con otros resultados, ¿no? Sí, Con otros... entonces sigue siendo los elementos de cooperación internacional, pero ya desde que se trata de una manera mercantil y no como... Ajá, exactamente. Yo ya estaba empezando a analizarlo, ya dando muchas cosas por hecho, y como si el sistema funcionara. Y todo eso, y que están involucrados, porque a mí me interesa mucho la mariposa, pero ya te das cuenta que es porque explotan económicamente los recursos y hay interés económico. Exactamente.
Y lo que hace el trabajo efectivamente es sustentarlo científicamente. No es solo decirlo, ¿no? Sino que hay toda una validación científica de hecho. No sé si alguien más quiera compartir algo. Como que ¿Algún consejo para poder como llegar a las Desglosar la teoría. sí, exacto, desenglosar la teoría, o desglosar la teoría, sí. Hacer bien tu estado del arte, o sea, entender bien, La situación, bueno, como me preguntaste de la teoría, el marco teórico. sí, o sea, pero un paso previo a desarrollar tu marco teórico, entender lo que muchos autores han dicho sobre esa teoría, y entender a lo mejor pues los comentarios más recientes, o cómo se ha utilizado para distintos casos de estudio. Y a partir de ahí ya te empiezas a dar una mejor idea de cómo lo puedes, o qué perspectiva te conviene más adoptar para tu caso. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Luis Guillermo. Luis, adelante. Los compañeros de generación, nada más que yo me fui por. Algo que también me sirvió a mí, de esto que dice de descomponer la teoría, es que vas a tener tu teoría macro o teorías macro, y lo que vas a hacer, lo que yo hice en mi funcional, es desbaratar los conceptos que aborda esta teoría. Y te vas a dar cuenta que un concepto o varios conceptos, como estaban comentando, se interpretan de manera muy diferente dependiendo de que le quiera dar X o Y autor. Entonces yo tenía, por ejemplo, postestructuralismo, y constructivismo, por decirte un ejemplo. Y yo tenía performance, y tenía gastronacionalismo, y tenía identidad nacional. Bueno, aquí dice tal autor que el nacionalismo X, Y, Z, pero este autor dice otra cosa. Y es el mismo concepto. Yo lo que hice era que tenía mi tablita, una columna para teoría, con las hileras así como conceptos, después la idea de qué autor dice qué, porque si se fijaron, obviamente puso todas sus referencias, y luego es muy complicado por darte de quién dijo qué, y en qué año. Y en qué año es el mismo autor que te dice, es que en 2017 dijo esto, pero en 2019 se contradijo el autor, entonces ya valió. Entonces, así como hacer su tablita y poner así, qué año, qué autor, qué dijo, así la frase por bien. Porque luego te regresas. Es algo que a mí me sirvió para irlo, porque desbaratando, y si se quieren ver más intensos, somos nosotros dos, es otra columna para poner tus hechos, o sea, donde tú ves en tus evidencias, en tus hechos, que se ve reflejado lo que dicen estos autores. Muchas gracias. Saludos. Pues qué rico diálogo, Luis, Fer, muchísimas gracias, Fer, por venir a acompañarnos. Todo esto. De nuevo, mi invitación es a que publiques este trabajo que realmente es de alto nivel y con mucho pues, sentido social también, ¿no? Hay un compromiso en este trabajo que vale la pena resaltar. Pues también a las personas visitantes, pues muchísimas gracias, a las personas que ya son de acá y están en su casa regresando. Pues con esto cerramos la sesión del día de hoy y pues seguimos trabajando. Muchas gracias. Y mucho éxito en sus... Muchas gracias. Sí, que desconecto acá. ya terminaste, güey.